Muy bien, chicos. El tema que vamos a ver el día de hoy es la consecuencia de la contaminación ambiental. Ya, vamos a empezar. A ver, consecuencias de la contaminación. Van a haber 5 tipos principales de consecuencias de la contaminación. Una de ellas viene a ser el efecto invernadero, que es un tema ya muy conocido por nosotros, pero lo vamos a repetir, lo vamos a retroalimentar para que puedan recordarse. 2 viene a ser la lluvia ácida. Tercera consecuencia es el smog. Cuarta consecuencia, vamos a ver la eutrofización. Y la quinta, la destrucción de la capa de ozono. Vamos a empezar entonces viendo por el efecto invernadero. ¿Qué será el efecto invernadero? A ver, chicos, ¿qué será el efecto invernadero? ¿Se recuerdan? En Ya. exceso es mucho. Es un... Es un proceso natural para empezar, ¿no? Es un proceso natural y bueno, ¿no? Que sirve para calentar a la Tierra. A ver, ¿cómo se Pero en va a dar exceso es dicho bueno, pero proceso? en exceso es malo, Es Miss. dañino, ¿no? Muy No, en bien. A exceso, ver, ya, exceso. ahora sí, yo les explico otra vez qué es el efecto invernadero. Ustedes saben que el Sol emite radiaciones, ¿sí o no? Emite radiaciones. Estas radiaciones, ¿a dónde caen? Caen, ¿no? Sobre el planeta, caen sobre la superficie del planeta Tierra. Como así cae, estos rayos de sol van a tener que salir también, ¿cierto? Van a tener que salir, pero cuando están saliendo se chocan con una capa de gas, con una capa de gas que son los gases del invernadero, ¿ya? Los gases del invernadero. ¿Cuál es el principal gas que forma la capa o las gases de invernadero? ¿Quién es? El CO2, ¿ya? El CO2. El CO2 que es producto de ¿qué? De la respiración, ¿no? El producto de la exhalación de los seres vivos en el planeta Tierra. Entonces, los rayos del sol, cuando quieren salir, se chocan con esta capa de gas. Pero los rayos del sol logran salir en la mayoría, ¿ya? Solamente algunos van a chocar con los gases de invernadero y al chocar hacen un rebote, ¿ya? Chocan y rebotan y vuelven otra vez a la Tierra, ¿no? Y van a calentar la Tierra. Y es muy bueno porque la Tierra no puede estar frío, tiene que tener cierta calentura, ¿no? Tiene que estar calientito. ¿Por qué? Porque la energía solar, esos rayos de sol que emiten energía, será buena para la Tierra. ¿Por qué? Porque en la Tierra se encuentran los seres vivos, ¿no? Y estos rayos de sol son muy importantes para los seres vivos. Por ejemplo, a ver, ¿quiénes necesitan los rayos del sol, la energía solar? Uno, las plantas, para llevar a cabo el proceso de la fotosíntesis. No solo las plantas, sino también los animales. Por ejemplo, ¿no? Aquellos animales que son poiquilotermos, que no pueden regular su temperatura de manera interna, pero sí lo hacen con la temperatura ambiental. ¿Ya? ¿Quién más? Nosotros los seres humanos también necesitamos de los rayos del sol. ¿Para qué? Para activar la vitamina D que se encuentra bajo la piel. ¿Ya? Y de esta manera, ¿no? La vitamina D estimula también el crecimiento de los huesos. Por lo tanto, o en conclusión, la energía solar es importante para los seres vivos que habitan en la Tierra. Pero, ¿qué pasa cuando estos gases de invernadero empiezan a incrementar, empiezan a aumentar otro tipo de gases también, como por ejemplo el óxido nitroso, que es el N2O, los clorofluorocarbonados y el metano también, ¿no? Que son productos de quién? De las fábricas industriales que vienen, ¿no? En base de la actividad humana. ¿Qué pasa si todos estos gases empiezan a aumentar? Ah, entonces ya no será solamente una capita de gases de invernadero, ya no, ahora va a ser diferente. ¿Cómo va a ser esta capa? Ya no va a ser una capa delgada, ahora va a ser una capa gruesa debido al aumento de los gases de invernadero. Ya va a ser una capa muy gruesa. Entonces, miren ahora lo que va a suceder. Otra vez los rayos del sol caen sobre la Tierra, ¿cierto? Están cayendo sobre la Tierra. Entonces, una vez que caen, ellos quieren salir, los rayos del sol quieren salir. Saldrá uno, saldrá dos, pero la gran mayoría de los rayos solares ya no puede salir porque se encuentra con una capa muy gruesa de los gases de invernadero, ¿ya? Una capa muy gruesa. Entonces, miren, como varios rayos no pueden salir, varios rayos van a tener ¿qué cosa? Que rebotar. Rebotan otra vez a la Tierra y ya no lo calientan, ahora lo sobrecalientan. Y un sobrecalentamiento tampoco es bueno. Que esté calientito la Tierra es adecuado, pero que haya sobrecalentamiento, eso sí es malo. ¿Por qué? Porque va a traer consecuencias. ¿Qué tipo de consecuencias? Consecuencias negativas. Consecuencias negativas, como por ejemplo, uno, va a haber mucho aumento de olas de calor a nivel de la Tierra, ¿no? Provocando, por ejemplo, épocas de sequía. Dos, van a aumentar las lluvias torrenciales. ¿Por qué va a aumentar las lluvias torrenciales? Si está habiendo mucha energía solar a nivel de la Tierra,
¿quién se va a calentar? Se va a calentar el mar, se van a calentar los ríos, se van a calentar los lagos. Y cuando se caliente el agua, ustedes saben que el agua se evapora. Entonces, todas esas partículas de gases, que es agua en forma gaseosa, ¿no? Van a empezar a condensarse formando las nubes. Y cuando ya están demasiado condensadas, se da la precipitación, ¿no? Que es la lluvia. Pero no es una lluvia... no es una lluvia normal, sino es una lluvia torrencial, es una lluvia en exceso que puede ocasionar desastres como huaicos, por ejemplo, ¿no? Miren cómo están aquí las pistas, ¿no? Llenas de agua, ¿no? En pistas, en las calles. Entonces, eso es un efecto negativo porque hay un aumento de lluvias de tipo torrenciales. Siguiente efecto negativo es la fundición de hielo y de los casquetes polares. ¿Qué es fundición, Miss? Derretimiento, ¿ya? Derretimiento del hielo y de los casquetes polares. A ver, si se derrite el hielo, si se derriten los casquetes polares, todo este hielo derretido, ¿a dónde van a llegar? Van a llegar al mar, ¿cierto? Por lo tanto, el nivel del mar va a empezar a aumentar. ¿No? Va a empezar a aumentar. Y si el nivel del mar aumenta, ¿creen que sea bueno? No, no es bueno, porque van a empezar a disminuir, ¿qué cosa? Las playas costeras. Y si disminuyen las playas costeras, se va a quitar el hábitat tanto de flora y fauna, ¿de acuerdo? Entonces, eso también es un efecto negativo. Ahora, siguiente, va a haber una extinción de animales, porque sabemos que ciertos animales no pueden vivir, ¿no? Bajo temperaturas muy altas, ¿no? Ellos viven en temperaturas bajas, ¿no? Les gusta el frío, como por ejemplo el oso polar. Va a haber entonces extinción de animales también que les gusta vivir en zonas frías, ¿ya? Eso vendría a ser el efecto invernadero. Siguiente consecuencia ambiental tenemos la lluvia ácida. A ver, chicos, para hablar de lluvia ácida vamos a mencionar algo que es muy importante aquí, el pH. ¿Qué viene a ser el pH? Viene a ser el potencial de hidrogeniones, P de potencial, H de hidrogeniones. Este pH, ¿qué cosa te va a medir? Te va a medir la concentración de hidrógenos que hay en un medio. Si hay demasiado hidrógenos en un medio, quiere decir que el medio es muy ácido, ¿de acuerdo? A ver, el pH te mide en una escala, te va a medir de una escala de 0 a 14, de 0 a 14. ¿Quién está en el centro? En el centro está 7. Un pH de 7 significa que es un pH neutro, ¿ya? Es un pH neutro, un pH de 7. En cambio, cuando hablamos de un pH de 14, cuando se aleja de 7, se va más hacia 14, hablamos de un pH básico, básico llamado también alcalino, básico. En cambio, si el pH es menor de 7 y se acerca a 0, va a ser un pH de tipo ácido. A ver, ¿qué ejemplo tenemos con un pH neutro? Por ejemplo, el agua potable. ¿Ya? El agua potable que sale de nuestro caño, en nuestra casita, tiene un pH neutro, tiene un pH de 7. La lluvia, por ejemplo, chicos, la lluvia normal es ácida, ya es ácida. Si es ácida, ¿dónde se va a encontrar? ¿Aquí o se va a encontrar aquí a la derecha? ¿A la derecha o a la izquierda? ¿Dónde se encontrará si estoy diciendo que la lluvia es ácida? Perdón, si la lluvia, una lluvia normal es ácida, ¿ya? ¿Dónde se va a encontrar? ¿Aquí a la derecha o aquí a la izquierda? Izquierda, ¿ves? Derecha. A la Derecha. Derecha. a la derecha, esto es derecha, esto es izquierda. ¿A la derecha o a la izquierda? A la derecha. Se va a encontrar a la derecha, una lluvia normal. Una lluvia normal, niños, va a tener un pH de 6. Es ácida, pero levemente, no es mucho, es levemente, ya es una lluvia normal. La lluvia es ácida, sí, Miss, la lluvia es ácida, pero es una lluvia normal, ya, es una lluvia normal. Ahora, niños, cuando hablamos de lluvia ácida, ahí es otra cosa. Lluvia ácida, la lluvia ácida va a tener un pH de ¿cuánto creen? De 3. ¿Aso de 3? Sí, va a tener un pH de 3. Lo vamos a comparar con quién. Por ejemplo, ¿quién tiene un pH muy bajo? El limón. Por ejemplo, el limón tiene un pH que se acerca mucho a 0, es muy ácido el limón, por lo tanto la lluvia ácida va también por ahí, va a tener un pH de 3, ¿ya? Lluvia ácida. Si es ácido dicha lluvia, ¿va a ser bueno o va a ser malo? Ahorita lo vamos a ver. Entonces, tenemos aquí a la lluvia ácida que va a tener un pH de 3. ¿Ya? Entonces, acuérdense esto, ¿ah? Un pH que se acerca a 0 es muy ácido. Un pH que se aleja de 7, se acerca a 14, es básico, es alcalino. ¿Ya? Entonces, sabiendo esto, vamos a decir lo siguiente. ¿Qué cosa vendrá a ser la lluvia ácida o cómo se va a formar? Miren acá. Miren, chicos. A ver, ustedes saben
ustedes saben la formación de la lluvia, ¿cierto? Supongamos que aquí está el solcito. El solcito calienta, ¿qué cosa? Calienta lagos, calienta ríos, calienta mares, ¿no? Una vez que estas aguas se calientan, esta agua va a tener que evaporarse porque está caliente, ¿no? Se evapora. Por lo tanto, tenemos partículas gaseosas, pero que es H2O también, ¿no? H2O que van a empezar a condensarse y se va a formar, ¿qué cosa? Se van a formar las nubes. Y cuando ya estén muy condensadas, va a empezar la precipitación, que es la lluvia, ¿no? Va a empezar la precipitación. Pero, a ver, va a empezar a llover y es una lluvia normal, es una lluvia que va a tener un pH de 6. Es ácida, levemente ácida, pero es lo normal, ¿de acuerdo? Es lo normal. Entonces, esto vendría a ser una lluvia normal. Ahora, ¿cómo se va a dar la formación de una lluvia ácida? Ven aquí esto, ven aquí las fábricas industriales. Las fábricas industriales, chicos, están emitiendo gases tóxicos, como por ejemplo los óxidos de nitrógeno, ¿ya? Que viene a ser el NO2. Por ejemplo, los óxidos de azufre, que es el SO3, por ejemplo. Estos gases tóxicos, miren, están contaminando la atmósfera. Como contaminan la atmósfera, estos gases se van a empezar a juntar ¿con quién? Con los gases de agua, de H2O. Miren, por ejemplo, tenemos aquí al agua normal, el H2O en forma gaseosa, ya está en forma gaseosa, en forma de gas, y se va a mezclar con otro gas que viene a ser un gas tóxico. Por ejemplo, el óxido de azufre, que es el SO3. Cuando empiezan a juntarse, empiezan a reaccionar, se va a formar un compuesto, chicos. Se va a formar el compuesto llamado el ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico. ¿Por qué es ácido? Porque tiene hidrogeniones, tiene hidrógenos. ¿Cómo se llama esto? Se llama el ácido sulfúrico. No solo, mira, ahora ya tenemos el ácido sulfúrico. Ahora, no solo tenemos el óxido de azufre, también tenemos los óxidos de nitrógeno. Por lo tanto, también, ¿no? Las partículas de agua que están en forma gaseosa, se van a juntar ¿con quién? Con los óxidos de nitrógeno, que vendría a ser el NO2. Por lo tanto, vamos a tener ¿qué cosa? Ahora, la reacción de estos dos compuestos nos va a formar ¿qué cosa? El óxido nos va a formar el óxido nítrico. Perdón, el ácido nítrico. Ácido nítrico. Ah, miren chicos, se ha formado el ácido sulfúrico y el ácido nítrico, ¿no? Debido a la combinación de estos gases tóxicos que están siendo emitidos por las fábricas industriales, ¿no? ¿Y todo por qué? Por la actividad humana. Entonces se juntan con las partículas de H2O que están en forma gaseosa, ¿no? Entonces, chicos, ahora ya no va a caer una lluvia normal, miren, ahora tiene un componente ácido que es el ácido sulfúrico y es el ácido nítrico. Entonces, cuando empiece la precipitación, va a caer una lluvia ácida y esta lluvia ácida será buena para el medio ambiente, será bueno para los seres vivos. No, no es buena. ¿Por qué? Porque trae efectos negativos. ¿Cuáles van a ser las consecuencias? Ahorita lo vamos a ver. Uno de los efectos negativos que va a tener la lluvia ácida es que va a dañar y va a matar a los árboles. Ustedes saben, chicos, que las plantitas necesitan el agua para poder llevar a cabo su fotosíntesis, ¿no? Necesitan el agua de la lluvia, por ejemplo. Pero este agua, chicos, es lluvia ácida. Es una agua con un pH de 3. Es como parecido a limón. Entonces, ¿este agua va a ser buena para la planta? No, no va a ser buena. La planta lo va a consumir, dicho agua, pero no va a ser buena. Va a empezar a dañarlo y va a empezar a matar a las plantas. ¿Ya? Ahora, esta lluvia no solamente cae sobre la tierra, ¿cierto? También cae, ¿qué cosa? Cae sobre el mar, esta lluvia ácida. Y entonces, si cae sobre el mar, ¿a quiénes creen que van a afectar? ¿No? A los seres que habitan ahí, ¿no? A los peces, por ejemplo, ¿no? Va a afectar todo el ecosistema acuático, ¿de acuerdo? Entonces, también los peces y demás especies marinas van a empezar a morir por efecto de la lluvia ácida. Pero, ¿qué más hace la lluvia ácida, chicos? Corroe las estructuras metálicas. ¿Por qué? La lluvia ácida viene a ser un potente corrosivo, por lo tanto va a empezar a oxidar ¿a quién? A los metales, empieza a oxidar a las tuberías, ¿no? A los vehículos, las maquinarias, lo va a empezar a corroer y lo va a empezar a oxidar, ¿ya? Entonces, eso vendrían a ser los efectos de la lluvia ácida. Siguiente consecuencia de la contaminación ambiental, tenemos el smog. ¿Qué será el smog, chicos? Smog. Smog deriva de dos palabras, ¿ya? Deriva de dos palabras. Escuchen, ¿ah? Smog. Deriva de la palabra smoke, y de la palabra fog.
Smoke y fog. Smoke significa humo y fog significa niebla. Por lo tanto, ¿qué es smog? Es una niebla de humo, ¿cierto? Es una niebla de humo que es un problema principal y común en las ciudades. ¿Por qué? Porque aquí hay obviamente demasiados vehículos, hay demasiadas fábricas, ¿no? Entonces, chicos, en estas ciudades principalmente, en las ciudades principales en donde hay toda esta actividad humana debido a fábricas, debido a los vehículos, se va a formar, ¿qué cosa? Se va a formar el smog, que vendría a ser un humo, una niebla de humo negro que se va a formar, que se va a estancar alrededor de la atmósfera, ¿ya? ¿Cómo se va a formar el smog? El smog, muchachos, se va a formar debido justamente, ¿no? Debido a la emisión de ¿qué? De gases tóxicos que salen de fábricas, de gases tóxicos que salen, por ejemplo, de la quema del carbón, de gases tóxicos, ¿no? Por las emisiones de los automóviles, de gases, por ejemplo, ¿no? Como las emisiones de las fábricas. Todos estos gases que ven los gases, son las partículas que están de color marrón, todos estos gases emitidos se van a juntar ¿con quién? Con el aire, ¿no? Se juntan con el aire en épocas o en periodos en donde la presión atmosférica está elevada. Cuando la presión atmosférica está elevada, el aire tiene una presión elevada y se junta con estas partículas, se va a crear un estancamiento de dicho aire con las partículas, a lo cual se le conoce como ¿qué? Como la niebla de humo, ¿no? Lo cual vendría a ser el smog. Ya se queda estancado por un largo periodo de tiempo. Entonces, ya se va a quedar estancado alrededor de ¿qué? Alrededor de la ciudad, ¿no? Exactamente ¿dónde? En la atmósfera. Se queda estancado dichos contaminantes, debido a que en la atmósfera está habiendo un aumento de presión, debido a esto se estanca toda esta niebla de humo. ¿Ya? Ahora, esta quema de carbón, estas emisiones de automóviles, estas emisiones de fábricas, ¿qué partículas van a tener? Van a tener las siguientes partículas. Por ejemplo, van a tener óxidos de azufre, van a tener óxidos de nitrógeno, van a tener partículas como el plomo, carbono, zinc, cobre, manganeso y níquel, los cuales son partículas tóxicas, partículas dañinas que van a contaminar la atmósfera, ¿no? Y van a formar esta niebla de humo negro alrededor de la ciudad. Esta niebla de humo se encuentra estancado debido al aumento de presión a nivel de la atmósfera. Van a haber dos tipos de smog. Tenemos el smog sulfuroso y tenemos el smog fotoquímico. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia solamente es el tipo de gas. ¿Ya? El tipo de gas. Por ejemplo, el smog sulfuroso va a estar principalmente compuesto, ¿por qué? Por los óxidos de azufre. ¿De acuerdo? Por los óxidos de azufre. Ahora, miren chicos, se ha formado aquí un smog más que todo por los óxidos de azufre. Ahora, este óxido de azufre, o también, claro, estos óxidos de azufre que son el SO3, para ser más exactos, los óxidos de azufre, o SO2 también, se van a juntar ¿con quién? Con las partículas de H2O que están en forma de gas en la atmósfera. Si se juntan con las partículas de H2O en forma gaseosa en la atmósfera, ¿qué se va a formar? ¿Qué se va a formar, chicos? Ya lo vimos. Ya lo vimos, SO3 más agua. ¿Qué se va a formar si se juntan estos dos compuestos? ¿Qué se forma? El ácido sulfúrico, lo cual va a desencadenar, ¿qué cosa? La lluvia ácida, ¿no? Por lo tanto, el smog sulfuroso va a traer como consecuencia, ¿qué cosa? Que se forme la lluvia ácida. Miren, el smog sulfuroso. Ahora, el smog fotoquímico. El smog fotoquímico principalmente va a estar formado ¿por qué? Por el NO2, ¿no? Por el óxido de nitrógeno, ¿ya? Ahora, entonces, este smog va a estar formado principalmente por este gas tóxico. ¿Pero por qué se llamará fotoquímico? Foto, ¿qué quiere decir? Foto quiere decir luz. Significa que este compuesto, que es el NO2, ¿ya? Que es el NO2, va a reaccionar ¿con quién? Con los rayos del sol. Le va a llegar los rayos del sol a este compuesto. Y cuando le llegan los rayos del sol, este NO2 va a empezar, ¿qué cosa? A descomponerse. Y se descompone en nitrógeno, se descompone en oxígeno y se descompone en otro oxígeno. Entonces, como hay una descomposición, ustedes saben que en el aire, ¿qué cosa hay? Oxígeno, ¿no? Que es el O2 molecular. El O2 molecular, es el oxígeno que respiramos. Pero miren, acá hay oxígenos libres. Por lo tanto, cuando este O2 molecular se junta con un oxígeno, va a formar el O3. Y este O3 vendría a ser un gas tóxico que viene a ser el ozono.
¿Ya? El O3 viene a ser un gas tóxico que viene a ser el ozono. Entonces, miren, el smog sulfuroso vamos a tener que se va a formar, ¿qué cosa? Lluvia ácida. Y por otro lado tenemos el smog fotoquímico que va a originar, ¿qué cosa? El ozono, que también es un gas tóxico, perdón. ¿Qué consecuencias va a traer este smog? Las consecuencias, una de ellas va a ser que va a afectar la salud y el paisaje. ¿Por qué la salud? Porque ustedes saben que todo lo que está en la atmósfera, ¿qué cosa nosotros hacemos? Respiramos, ¿cierto? No solo va a entrar oxígeno. ¿Ustedes creen que por las fosas nasales solo ingresa oxígeno? No, va a ingresar toda esa contaminación que está en la atmósfera, chicos. Por lo tanto, esa contaminación, ese smog, va a causar, ¿qué cosa? Va a causar irritación a nivel de la garganta, va a causar también irritación en los ojos, vamos a empezar a tener problemas respiratorios, vamos a empezar a toser de manera muy frecuente. Aparte, chicos, que este smog también, ¿qué cosa? Ingresa a la sangre. Y cuando ingresa a la sangre trae problemas ¿de qué? De anemia principalmente. Miren a las consecuencias entonces que trae el smog. Irritación de garganta, irritación de ojos, pero también te puede causar anemia. Por otro lado, ¿qué va a afectar? También afecta el paisaje. ¿Cómo afecta el paisaje? Afecta la visibilidad del paisaje, ¿no? Uno ya no puede ver un cielo despejado, uno ya no puede ver una noche estrellada, ¿ya? Entonces afecta la visualización también del paisaje. Ustedes habrán viajado a Lima, ¿no? En Lima no se puede ver un cielo despejado. En Lima no se puede ver una noche estrellada, ¿sí o no? Todo está contaminado, todo está lleno de smog. Entonces, ¿dónde principalmente se forma el smog? ¿No? En las grandes ciudades, por ejemplo, en nuestra capital, ¿no? Siguiente consecuencia de la contaminación tenemos el proceso de la eutrofización. ¿Qué vendrá a ser la eutrofización, chicos? Eutrofización viene a ser un proceso en donde se va a enriquecer, ¿qué cosa? Se va a enriquecer el medio acuático. Se va a enriquecer el medio acuático. ¿Por qué? ¿Cómo se va a enriquecer? Se va a enriquecer con desechos orgánicos, con materia orgánica, o sea, ¿no? Que van a venir ¿de qué? De las aguas residuales. ¿Ya? O sea, cuando los desagües caen en cantidades excesivas al mar, a los ríos, a los lagos y a las lagunas. Y si caen de manera exagerada, ¿no? Dichas aguas se van a enriquecer con materia orgánica. Miren acá esta imagen. Por ejemplo, aquí tenemos un medio acuático de manera natural, un medio acuático bonito. ¿Por qué? Miren, a nivel de la superficie del agua solamente se encuentra una alga, chicos, una alga. Entonces, esto es bueno. Esto es bueno. ¿Por qué es bueno? Porque va a permitir, ¿qué cosa? Va a permitir la entrada de los rayos solares. Entonces, aquí tendremos a nuestro solcito, ¿ya? Aquí tendremos al solcito. El sol entonces va a emitir sus rayos solares, ¿cierto? Los rayos solares son importantes para los seres que habitan dentro del agua. Sí, son importantes. Ustedes saben que hay plantas acuáticas, ¿sí o no? Por lo tanto, como estos rayos solares son importantes para las plantas acuáticas, son importantes para que lleven a cabo el proceso de su fotosíntesis, ¿no? Entonces, las plantitas que se encuentran en el fondo del mar van a llevar a cabo el proceso de su fotosíntesis. Y al llevar a cabo este proceso van a liberar oxígeno. Ustedes saben que en el proceso de la fotosíntesis se libera oxígeno. ¿Este oxígeno es importante? Claro que sí, es importante ¿para qué? Para el proceso de la respiración. ¿Quiénes respiran oxígeno? Por ejemplo, los animales acuáticos. Los pececitos respiran oxígeno. No vayan a pensar que el pez respira agua. No, respira oxígeno. ¿Por qué? Porque en el mar también hay oxígeno, chicos. Pero este oxígeno no solo se queda aquí en el mar, también sale a la atmósfera. ¿Y sirve para quién? Para los animales, ¿no? Para los animales, para los seres humanos, para llevar a cabo el proceso de la respiración. ¿De acuerdo? Esto es lo normal que va a suceder, ¿no? Pero ¿quiénes más necesitan los rayos del sol? Chicos, los rayos del sol también van a ser necesarios ¿para quién? Para los descomponedores. ¿Quiénes son los descomponedores? Las bacterias, los hongos que se encuentran en el fondo del mar también, ¿cierto? Estos descomponedores son importantes. ¿Por qué? Porque tienen que descomponer a estos animales cuando en un momento lleguen a morir, ¿no? Ahora, ¿qué pasa en el proceso de la eutrofización? Vamos a ver por aquí. Entonces, el proceso de la eutrofización se va a dar porque van a caer en exceso, ¿qué cosa? Cae en exceso desagüe, cae en exceso materia orgánica, ¿dónde? Al mar, a los ríos, a los lagos. Por lo tanto, toda esta materia orgánica, todo este excremento, digamos, ¿no? Todo este excremento cae y contamina, ¿qué cosa? Contamina el mar.
Ahora, chicos, como es materia orgánica, este excremento es materia orgánica, también es importante la materia orgánica, ¿ya? Porque esta materia orgánica es importante para qué? Para el crecimiento de las plantas. Las plantas necesitan dicha materia orgánica, ¿no? Que sirve como abono, ¿cierto? Pero ¿qué pasa cuando es ya en abundancia? Cuando es en abundancia, las plantas se enriquecen demasiado, por lo tanto empiezan a desarrollarse y empiezan a crecer mucho. Y cuando empiezan a crecer mucho, van a empezar, ¿qué cosa? A cubrir toda la superficie del agua. Y si cubren toda la superficie del agua, ¿será bueno? No, no es bueno, porque los rayos del sol, chicos, ya no van a poder atravesar y no van a poder pasar. Mire, llegan y rebotan. No, solamente algunos rayos del sol podrán ingresar al agua, pero ustedes saben que en el fondo del mar están las plantitas acuáticas, ¿no? Las algas, el fitoplancton. Por lo tanto, si no les llega el rayo de sol a estas plantitas, si no les llega, no van a poder, ¿qué cosa? Llevar a cabo el proceso de su fotosíntesis. Por lo tanto, no hay oxígeno, no va a haber oxígeno. Y si no hay oxígeno en el mar, no hay oxígeno en un río, no hay oxígeno en una laguna, ¿quiénes van a empezar a morir? Los peces, porque los peces necesitan del oxígeno para poder vivir. Ya necesitan el oxígeno para poder respirar. Y si no hay oxígeno, ya no se ha dado la fotosíntesis porque los rayos del sol no han podido ingresar, porque las plantas han crecido demasiado debido a la materia orgánica. Entonces, no hay oxígeno, se mueren los peces. Como no hay oxígeno, tampoco van a poder llevar a cabo el proceso de la fotosíntesis, las bacterias, los hongos, los descomponedores, ¿no? Por lo tanto, no van a haber descomponedores tampoco. Y si no hay descomponedores, cuando estos peces se mueren, porque no hay oxígeno, no va a haber quien los descomponga. Y si no hay quien los descomponga de estos peces, de estos cadáveres, van a empezar, ¿qué cosa a salir? Gases tóxicos, gases dañinos que van a empezar a contaminar a otros animales, ¿no? Que por ahí pueden estar vivos todavía. Entonces, empieza a haber una contaminación de todo el medio acuático, ¿de acuerdo? Y es dañino, claro, es dañino porque estamos matando al ecosistema marino, a todo lo que se encuentra, fauna y flora, empezamos a dañar. ¿Debido a qué? Debido al aumento de las aguas servidas, ¿no? Que son las aguas residuales que vienen principalmente de la actividad humana, de las casas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿la materia orgánica será buena? Es buena en cierta cantidad, pero en un aumento exagerado es malo porque estas plantas empiezan a crecer. Miren, chicos, ustedes habrán visitado ríos, habrán visto lagos, en donde la superficie está cubierta de algas, ¿no? Y aparte el agua tiene como que un olor desagradable, emana un olor desagradable y también es de un color horrible, es un color verdoso el agua. ¿Por qué? Porque está lleno de algas, ¿no? Y estas algas, chicos, no es bueno porque están tapando, están cubriendo la superficie del agua y no dejan entrar aquí a los rayos del sol. Por lo tanto, todo lo que está de abajo, toda la especie acuática empieza a morir, tanto fauna y flora. ¿De acuerdo? Eso vendría a ser el proceso de eutrofización. Con esto vamos a quedarnos en la primera parte, que vendría a ser de las consecuencias de la contaminación ambiental.